Bienvenidos todos sean a esta escuela sabática. Yo ahora estoy en Argentina, pasando mucho calor. No sé cómo estará esa persona, creo que hace frío en el lugar donde está, porque lo veo medio abrigado. Así que pasamos directamente a Chile para que ahí Diego Verdugo nos dé el tema de la escuela sabática. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido bien, hayan podido descansar. Bueno, Fabiana decía que no pudo descansar mucho porque tuvo ese asunto, pero igualmente esperamos eso, que hayan podido tener un buen descanso. Si no, hoy es otro día para descansar en la noche. Eh, bueno, a lo que íbamos. Antes de eso, no sé si allá en Argentina, yo creo que la parte sur más. Claro, aquí en Chile como desde la mitad de Chile hacia abajo, en la costa siempre las mañanas no son cálidas, son fresquitas, no hace mucho calor. Ya después del mediodía cambia bastante. Eso. Y ahora hace un poquito de frío, por eso estamos abrigados. Bueno, ayer la lección terminaba hablándonos de creer, ya, de creer en el relato, que habla también de nuestra esperanza. Y creo que esto hay que entenderlo súper bien para poder analizar lo que vamos a analizar hoy día, porque si tenemos dudas con el texto de Isaías, si nos parece a lo mejor eh, muy así como irreal, como cómo iba a calzar justo con Jesús, vamos a tener problemas en si cuestionamos eso. Quizás en algún momento en el pasado a mí me pasó que al leer esto sentí como que a lo mejor alguien podría haberlo escrito después. Y creo que hoy en día también se cuestiona Isaías. No se le da la autoridad que merece, la credibilidad. Pero es necesario eso porque hay muchas cosas que si no existiera Jesús, si no hubiera existido Jesús, quedarían a la deriva. Entonces aquí Isaías nos dice, ustedes tienen que, y nos indica también que tenemos que creer para ser salvos. Es parte de nuestra esperanza y es parte de nuestra salvación, ¿ya? Eh, Siempre uno tiene que pensar, bueno, a mí siempre me lleva a pensar esto, de que Isaías está en el mismo punto de nosotros, ¿ya? Porque Isaías no conocía a Jesús, ¿ya? Y las personas antes de Cristo tampoco, no lo conocieron, pero muchas personas sí tuvieron fe en los escritos de Isaías y hay evidencia en el Nuevo Testamento de que de esa forma fue. Claramente no todos, pero hay bastante evidencia de que sí hay personas que creían en textos en Isaías, ¿ya? Hay citas en el Nuevo Testamento sobre él. Y ahí vamos ahora. Isaías 53, del 3 en adelante. Vamos a leer para hacernos todo el contexto para el estudio de hoy. Primero de eso, antes de eso, vamos a hacer una pequeña oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos en este momento por poder meditar en tu lección, poder repasarla. Y te queremos pedir, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos acompañe en este momento, en el lugar donde cada uno está. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Comencemos la lectura entonces. Si alguien me ayuda, Isaías 53, del 3 al 6 y yo leo lo que viene. Lo leo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Pero él fue por, pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino,
pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Ya, perfecto. Luego el 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí queda evidenciado que Jesús no pecó, ¿ya? Indica que al final que engañar con la boca ya es algo que precisa una sentencia. ¿Mm? Bueno, ¿quién es este personaje? ¿Cómo lo identificamos? ¿Ya? Y eso estaba en la lección anterior, en Isaías 52:13, ¿ya? Si vamos allí, dice, he aquí mi siervo será prosperado, ¿ya? Será engrandecido y exaltado, será puesto en muy alto, ¿ya? Profetizando, después relata lo que pasa a este personaje acá en la tierra, y eso pasó a posterior, ¿ya? Lo de será engrandecido, será exaltado, está hablando en pasado en el mismo texto. Un siervo sufriente, ¿ya? Es el que vino a la tierra, ¿ya? Un ser que aquí se indica que, dice aquí, subirá cual renuevo en el Isaías 53:12, dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos, ¿ya? Una persona que fue menospreciada, sabemos por el relato, los evangelios que Jesús muchas veces lo intentaron matar, no creían en su mensaje, unos pocos nomás. Cuando se presentó al lado de él a una persona que había mucha evidencia en contra de él de que era una persona que había cometido delito, lo eligieron a él para liberarlo en vez de a Jesús. Entonces, hay mucha evidencia de esto también, ¿ya? Bueno, lo que tenemos al final también nos indica quién es esta persona, porque dice, se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Ya nosotros sabemos que José de Arimatea tomó el cuerpo y lo enterró en un lugar que no era el lugar donde lo iban a hallar si no hubiera él intervenido, ¿ya? Un lugar de ricos. Mira, hay una clave para comprender otra cosa. Esta persona, este personaje, muere por sus pecados, y bueno, ya vimos que no. Pero hay otra clave que podemos ver eso. Hay que tener claro esto también. ¿Murió por sus pecados o murió por el pecado de todos? ¿Ya? Porque esa haría una diferencia. Si Jesús murió, pasó por la muerte, ¿ya? Entonces, obviamente hay un personaje que podría decir que si Jesús murió, entonces tenía pecado, ¿ya? Porque si no, no hubiera muerto, porque la paga del pecado es la muerte, ¿ya? Y eso es verdad, la paga del pecado es la muerte. Pero hay un personaje que le gusta mezclar verdad con mentira y va a intentar resaltar esta idea. Bueno, Isaías 53:6, ¿quién lo puede leer?
Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Ya, perfecto. Entonces es a través de este personaje que Jehová, claro, bueno, aquí porque hay personas que se pueden confundir, dice, ahora es Jehová quien carga los pecados. Sí, porque Jesús es Dios y son uno mismo, ¿ya? Al principio del texto, en el 52, porque está hablando del mismo personaje, este siervo se identifica como un siervo, ¿ya? Otras veces se identifica como siervo de Jehová, otras veces se alude a Jehová también. Entonces ahí no hay que hilar tan fino para entender que es Jesús, ¿ya? Eh, bueno, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿ya? Entonces también en algunas partes de la Biblia no va a ser Jehová ese el Dios Padre, sino que también puede ser Jesús, ¿ya? Para que ahí en algunos textos así se entiende. Ya, entonces este personaje comprendemos que es el que cargó con pecados, ¿ya? Porque esto tiene un fin, ¿ya? El redimir a la humanidad. Para eso él tenía que pasar por muerte. Pero él eligió, aquí la lección dice Jesús eligió, ¿cierto? Él eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable. Y lo inalcanzable somos nosotros, ¿ya? Eh, Después dice, quienes no entienden, consideran que el siervo es golpeado por Dios, ¿ya? Y ahí yo quiero golpeado por Dios. ¿Qué entienden por eso? ¿Ya? Eso está en el 4, dice en el Isaías 53:4. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. ¿Qué entendemos ahí? ¿Ya? ¿Qué entendemos ahí? Me gustaría saber las opiniones. ¿Ya? ¿Qué entendemos como azotado, herido y afligido por Dios? ¿Qué entiende? Pasa que en esa época de la historia se creía que si hacías las cosas bien, Dios te bendecía, y si no hacías las cosas bien, Dios te mandaba esa maldición. ¿No? Por eso Claro. los discípulos le preguntaron a Jesús mismo, ¿no? ¿Por qué esta persona está ciega? ¿Quién pecó, él o sus papás? Perfecto. Justamente, miren, les traje una cita. Dice así. Está en El deseo de las gentes, página 436. Había un pequeño resumen, yo consulté ¿cómo se llama? El comentario bíblico adventista, ahí salía una cita, salía un resumen de lo que sale acá. Pero creí más importante tener la cita completa. Dice, se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigo, era el castigo, castigado en esta vida, ¿ya? Perdón, se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era un castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es el resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador, ¿ya? Si Jesús moría, el pueblo judío lo iba a considerar un gran pecador, porque el Mesías no podía morir, el Mesías debía ser inmortal, ¿ya?
Pero la profecía vemos claramente que no iba a ser así, entonces hay una falta de comprensión ahí. Dice al final, así estaba preparando el camino para que los judíos rechazaran, hablando de Satanás, para que los judíos rechazaran a Jesús, el que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Iba a ser tenido por los judíos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y de él escondieron el rostro, dice aquí el lenguaje al final. Eso está en el Deseo de todas las Gentes, página 436. Entonces, este personaje vino a morir por todos nosotros, pero no es que él se haya llevado un castigo por sí mismo, ¿ya? No es que él pecó y por eso también murió. No, Jesús no pecó, no tiene mancha. Los que pecamos fuimos nosotros y por eso él murió, ¿ya? Para tomar a los inalcanzables. El título de la lección dice, los inalcanzables somos nosotros, ¿ya? Dice aquí, sin embargo, todo esto fue voluntad de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque Dios, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿ya? ¿Cuánto vale la vida humana en precio? ¿Cuánto vale tu mamá, Ari? ¿Cuánto valen tu hijo, Fabiana? ¿Qué valor El tienen? sacrificio de Jesús. ¿Ya? No, pero si tú tuvieras que ponerle un valor, ¿qué valor Bueno, pues alguien empecé te a podría tomar, pagar? digamos, el valor de mi vida a raíz del sacrificio que hizo Jesús, por eso te contestaba de esta manera. Ah, ya. Ya, entonces, ya. ¿Qué valor tendría si a ti te ofrecieran plata? Me llevo a tu hijo. Cuando eran más pequeños, porque ahora ya están más grandes, ¿no? Pero el valor. ¿Qué valor tiene la vida? ¿Tiene algún valor? No, no es cuantificable. Dice ahí, mueve el rostro de él, ¿cierto? Claro, para mí no. Para mí una vida no tiene un valor fijo, ¿ya? Tiene un valor, sí, pues tiene un valor bastante grande. Para cuantificarlo, no sé. No sé si una vida se podría cuantificar su valor. Se han intentado hacer cuantificaciones de acuerdo a lo que está compuesto el ser humano, ¿ya? Cuánto oxígeno tiene, cuánto carbono tiene, bueno. Si fuera así, valdríamos re poco. No sería un valor muy grande con los componentes que estamos hechos en nuestro cuerpo. Ese valor, ¿qué lo da? La vida. La vida da el valor. 60 camellos, claro. La vida da el valor. Y la vida viene de Dios. Por eso yo creo que es incuantificable, porque eso es un milagro, ¿ya? La vida no... Claro, humanamente sí se puede comprar. Hay mucha trata de personas hoy en día, a pesar de que supuestamente ya no existe la esclavitud, pero para nosotros como cristianos debiera contar esto. Y la vida de Jesús tiene un valor mucho más, po. Él es Dios y era hombre, y tuvo que morir. Entonces, en ese punto también debemos pensar, porque a veces pasamos muy por alto su muerte, ¿ya? Yo pienso que a veces, y es porque somos humanos, le damos mucho un tema y quizás como que ya no toma la misma relevancia que al principio. Pero no debiera ser así con la muerte de Cristo, porque si nosotros creemos que una vida es muy importante, la vida de Cristo era importante. Claro, tenía un propósito. Él debía pasar por esto, porque el pecado es tan terrible que tuvo que Jesús venir a morir por nosotros. Tenía que pasar eso. Pero si a lo mejor, y aquí claro, voy a poner a lo mejor algo que no pasó,
pero si a lo mejor el pueblo de Dios hubiera hecho las cosas tal y como las puso Cristo, o sea, las puso Dios, tal y cual como Dios la había puesto, quizás por ahí Jesús no tuviera que haber sufrido la muerte, sino que a lo mejor hubiera habido otro método. Pero bueno, eso no pasó. Ya Jesús murió y tenemos que ahora nosotros tener en mente todo esto y seguirlo sin incredulidad, ¿ya? Porque este relato es muy bueno, tiene muchas cosas, pero si nosotros no le damos la relevancia que realmente tiene, son palabras humanas nomás, ¿ya? Pero tiene que tener la relevancia. Nosotros debemos creer que la Biblia es algo que reveló Dios, ¿ya? Eso debe estar claro en nuestra mente, para que nosotros podamos también acompañar en nuestras meditaciones con algo concreto, porque si estamos siempre dudando de que el relato es así, asá, de que si a lo mejor se escribió antes o después, no va a ser muy relevante en nuestra vida espiritual si tenemos esa pequeña duda. Dice aquí, ¿qué precio ha sido pagado por nosotros? ¿Ya? Contemplad la cruz y la víctima levantada sobre ella. Mirad aquellas manos taladradas por los crueles clavos. Mirad sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía en él, esa agonía es el precio de vuestra redención, ¿ya? Ese es el precio del pecado, y el precio del pecado nos sigue calando hondo. El precio del pecado nos muestra la crueldad de él cuando algún familiar de nosotros tiene que morir. Y no hay ojo que no se llene de lágrimas, no hay garganta que no se apriete cuando sucede eso. Y el pecado tiene que terminar, ¿ya? Jesús vino a hacer eso, ya vino a acabar con esto, pero falta el episodio final, ¿ya? Aquí nosotros tenemos la evidencia clara de que las profecías de Dios se cumplen, ¿ya? De que un escrito anterior a Cristo se cumple. Entonces, ¿y tenemos evidencia de que Cristo va a volver? Sí, lo tenemos en Apocalipsis. Entonces nosotros debemos estar así concentrados y bien enfocados en lo que sale ahí, ¿ya? En lo que sale en Apocalipsis. Eso es importante. Y que lo creamos de la misma forma que le creemos a Isaías cuando habla de este siervo de Dios que iba a venir, ¿ya? Y que nosotros sabemos que es Cristo. Al final, dice lo siguiente la lección. El peso, la culpa, el castigo por los pecados de todo el mundo, todos los pecados cometidos por cada pecador, cayeron sobre Cristo en la cruz al mismo tiempo, como el único medio para salvarnos. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? Que hubo que pagar un precio tan alto para redimirnos de él. El hecho de que el Salvador haya hecho esto por nosotros, incluso a un costo tan alto, ¿qué nos dice sobre el amor de Dios? ¿Ya? ¿Qué nos dice el sacrificio que tuvo que hacer Jesús por nosotros del amor de Dios? Bueno, el amor de Dios es lo más grande que tenemos y lo vemos reflejado en este acto, ¿ya? Jesús es Dios y murió, ¿ya? Tuvo que pasar por algo que hasta ese momento solamente lo pasaba a la humanidad, ni siquiera a los ángeles, ¿ya? Y Dios vino a realizar ese acto, ¿ya? Para redención de toda la humanidad. Muchas veces es cuestionado Dios y siempre dicen, no, pero ¿cómo pasan cosas malas y todo esto? Sí, puede ser, pero eso tiene que ver muchas veces por culpa de nosotros. Hay cosas que a lo mejor nunca vamos a tener respuesta en esta tierra, pero la mayoría de las veces es por acto humano, ¿ya? No es que
yo por estar en un paradero me atropellan, en una parada de, como le dicen ustedes, colectivo, los argentinos, ¿cierto? En una parada de colectivo, claro, me pueden atropellar y yo puedo decir, pucha, ¿de dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. Lamentablemente la otra persona también tomó decisiones, a lo mejor no durmió bien o estaba borracha, yo no lo sé, pero eso puede pasar en este mundo. Lo que no puede pasar, lo que no debiera pasar es que nosotros en ese momento, que nos pase algo o que termine nuestra vida, no nos hayamos tomado de la mano de Dios. Eso no puede pasar, porque si no, la muerte eterna. Y hay que querer esa vida eterna, hay que amar eso, amar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y creer en su palabra. ¿Ya? Yo creo que en la lección de hoy nos hace meditar en todos los condimentos que debe tener nuestra vida espiritual. Nosotros debemos creer en este Cristo y debemos creer en el relato que se hace acerca de él, tanto en la profecía que se hizo acerca de Jesús como en, en lo que tiene que ver con su vida y con lo que va a venir a posterior. Eso, no sé si hay alguien más que quiera mencionar algo, acotar. Muchas gracias primero, estuvo muy bueno. Lo que a mí más me llamó la atención de la lección es esa frase que dijiste. Él eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable y lo inalcanzable somos nosotros. Creo que todo lo que sufrió en ese momento, sobre todo que hice todos los pecados cometidos por cada pecador, fue lo que finalmente mató a Jesús. Eh, es increíble, es increíble. En, no, nada más eso tenía para decir. No sé si alguien más tiene algo más para acotar, pero estuvo bastante completo. A veces cuando no acotamos es porque ya dijiste todo, te dice todo, entonces no queda Ya, más está bien. espacio. Está bien. Sí, lo que tú decías, claro, yo lo subrayé aquí, lo tengo subrayado, así que dijiste tú. Elegido para sufrir, elegido para alcanzar, eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable. Bueno, que no seamos tan inalcanzables, ¿ya? Luchemos por no ser tan inalcanzables por Dios, porque ya sufrió ya, que está todo pagado. Vamos a orar entonces, ¿cierto? Sí, dale. Escribamos nuestro rostro. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por esta mañana, por ya la mitad de la semana, mi Dios. Te queremos pedir que usted pueda seguir acompañándonos en nuestro quehacer diario, que puedas también a través de tu Espíritu Santo, incentivarnos a comprender mejor tu palabra, a entenderla, a creer en el relato bíblico de una forma poderosa. Y mi Dios, que siempre esté en mente nuestro Salvador, que siempre esté en mente el gran sacrificio que hizo por nosotros y que eso nos lleve a ser más alcanzables para Él. Te pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Diego, por el tema de hoy. Y nosotros nos vemos mañana a la misma hora, por el mismo Zoom. Espero que estén súper bien. Adiós. Chao, chao.